ven a celebrar en este lugar su nombre, su nombre. Ven a exaltar con tu corazón a Cristo, por siempre vivirás. La iglesia, somos una gran familia. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 2. Dice así, amados hermanos, glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Puede tomar su lugar, aleluya. Y a su nombre, a su nombre. ¿Cuánta gente apasionada por la presencia de Dios hay aquí? A ver, ¿cuántos apasionados por la presencia del Señor hay aquí? A ver, ¿cuántos apasionados por la gloria de Dios hay aquí? Aleluya. Quiero hablar bajo ese tema, hermanos, apasionados por la presencia de Dios. Oiga bien, apasionados por la presencia de Dios. Yo creo que si hay algo, amados hermanos, que nosotros debemos desear, es la presencia del Señor con nosotros. Si hay algo que nosotros no solamente debemos desear, sino que debemos de buscar, es la presencia del Señor. Y si hay algo que nosotros debemos de procurar tener siempre con nosotros, es la presencia del Señor. Y si hay algo que nosotros debemos de cuidar siempre en nosotros, es que la presencia de Dios no nos abandone, que la presencia del Señor esté siempre con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo veo esas manifestaciones de la presencia de Dios, cuando veo esas manifestaciones del Espíritu de Dios tocando a la gente, hay algo que siempre viene a mi corazón, y es: cultivemos lo que Dios está haciendo, cuidemos lo que Dios está haciendo, porque de pronto nosotros vemos gente tocada por el Espíritu de Dios y luego ya no quieren ser tocados por el Espíritu de Dios. No, óigame bien, de pronto nosotros vemos gente, aleluya, que en la presencia de Dios lo está envolviendo, lo está inundando, y luego ya no lo vemos lleno de la presencia de Dios. Yo creo que usted y yo debemos desarrollar hambre, sed por buscar la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que le digo esto, hermano? Porque cuando nosotros leemos los libros de Samuel, del profeta Samuel, nosotros vemos que la historia, amados hermanos, nos advierte a nosotros acerca de cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay un símbolo muy especial. Oiga bien, hay algo que era muy especial, un simbolismo para el pueblo de Israel, y era el arca de Dios. El pueblo de Israel, óigame bien, tuvo esa arca, amados hermanos, como lo más sagrado, como lo más valioso, y lo cuidaron por mucho tiempo. Pero hubo un momento que en el primer libro de Samuel, capítulo 4 en adelante, nosotros vemos que el pueblo de Israel descuidó su vida espiritual, descuidó su comunión con Dios, descuidó su relación personal con Dios, y llegaron los filisteos, un pueblo enemigo acérrimo del pueblo de Israel, y
y capturaron el arca y se llevaron el arca. Dejaron al pueblo de Dios sin el símbolo de la presencia de Dios. Yo vengo a advertirte, aleluya, que los filisteos, que los enemigos, que el diablo no te robe la presencia de Dios, que el enemigo, aleluya, no te corte la comunión, la relación especial que tú debes de tener con Dios. Y si te la ha cortado, hoy es el tiempo de recuperarla. Hoy es el tiempo que podemos decir: hoy tengo que despertarme, hoy tengo que volverme a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que decirle al Señor: yo no puedo vivir sin tu presencia. ¿Cuántos de ustedes han tenido que decirle al Señor: sin tu presencia yo me muero, Señor? Sin tu presencia yo estoy seco, Señor. Sin tu presencia yo nada puedo, Señor. Oh Dios mío, no quites tu presencia de mí. Ayúdame a mantener tu presencia conmigo, porque sin ti nada puedo hacer. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Habían pasado, amados hermanos, cerca de 70 años. Oiga bien, cerca de 70 años habían pasado que el pueblo de Israel ya no tenía su símbolo más sagrado de la presencia de Dios, que era el arca del pacto. Yo no sé si usted puede vivir 70 años sin la presencia de Dios. ¿Cuántos están aquí? Yo no sé si usted con un día que ya no sienta la presencia de Dios ya está incómodo. Ay, Dios mío, parece que no es solo con un día, con 2 días o una semana que no siente la presencia de Dios ya está incómodo. Hay personas que se van acostumbrando y ya no sienten a Dios en los cultos, ya no sienten a Dios en la oración, ya no sienten a Dios por la noche, ya no sienten a Dios por la mañana, ya no sienten a Dios a ninguna hora, y se van acostumbrando y van cayendo en una decadencia espiritual, van cayendo en un adormecimiento espiritual, que después vivir sin la presencia de Dios se le hace normal. ¿Cuántos están aquí? Cualquier parecido es pura coincidencia. Mire bien, la historia lo registra. La Biblia nos enseña que hubo un rey llamado Saúl, al cual Dios había ungido con el Espíritu Santo. Este hombre, amados hermanos, cometió un error desobedeciendo a Dios, revelándose a la palabra de Dios, revelándose al mandato de Dios. Y cuando este hombre, aleluya, tuvo una oportunidad más de volverse a Dios, volvió a cometer el mismo error de rebelarse contra Dios. Dios quitó su espíritu, Dios quitó su presencia, y este hombre se acostumbró a hacer las cosas para Dios sin la presencia de Dios. Yo no sé usted, hermano, pero yo no puedo hacer las cosas sin la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios estamos muertos. Sin la presencia de Dios en este lugar sería una reunión más, sería una reunión social, sería un club social. Pero si la presencia de Dios está con nosotros, estamos bendecidos. Aleluya. Este rey llamado Saúl sabía que si habían robado el arca del pacto y que el arca del pacto había permanecido relegada en una casa. Amados hermanos, que el arca del pacto que Dios había hecho con Israel estuviera en una casa de un hombre llamado Abinadab, eso revelaba la decadencia espiritual en la que había caído el pueblo de Israel. Eso revelaba la falta de comunión que había en el pueblo de Dios con el mismo Dios. Eso revelaba la decadencia de los mismos ministros y del mismo rey que Dios había puesto sobre su pueblo. Ninguno de ellos se preocupó por traer el arca del pacto hacia ellos. Ninguno de ellos se preocupó. Ninguno de ellos se organizó. Cuando nosotros leemos el primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 1,
miramos cómo David organiza al pueblo. Mire lo que dice el primer libro de Crónicas 13:1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares. David respetaba jerarquía. David pidió el consejo de aquellas personas que eran los capitanes o los jefes de millares y los jefes de centenas, y con todos los jefes. Ustedes recuerdan que cuando Moisés estaba haciendo las cosas a su manera, liderando a su manera, llegó su suegro y le dijo: te aconsejo que pongas jefe sobre millares, sobre centenas, sobre cincuentenas y sobre decenas. Pues David consultó hasta con los jefes de 10 personas. ¿Cuántos están aquí? David consultó hasta con los líderes de célula. ¿Cuántos siguen aquí? Aleluya. Yo me imagino a David haciendo esa reunión. A ver, reunión importante. Reunión importante, nadie puede faltar. Es urgente, urgente. Los necesito a todos los jefes, aleluya. A los supervisores, a los líderes de redes, los líderes de células. Los queremos aquí, los que están apoyando a los líderes. A ver, vamos a hacer una reunión. ¿Para qué era la reunión? Mire, dice así: y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Verso 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Cuántos siguen conmigo? ¿Cuántos siguen conmigo? Hermanos, David, cuando reúne a todos los jefes, él les dice: necesitamos que todos nuestros hermanos estén con nosotros reunidos. Mandemos a llamar a los sacerdotes, óigame bien, que estaban escondidos. Mandemos a llamar a los levitas y los vamos a restaurar a sus cargos, aleluya. Vamos a restaurar a los ministros que están ahí relegados en sus casas. Los vamos a restaurar a sus oficios, aleluya, que Dios les ha asignado. Pero hagamos algo, traigamos la presencia de Dios, traigamos la presencia de Dios con nosotros. David se dio cuenta que él no podía reinar, él no podía gobernar sin la presencia de Dios. Usted no puede liderar sin la presencia de Dios. Usted no puede tener éxito en la vida cristiana sin la presencia de Dios. No podemos tener éxito en lo que hacemos para Dios sin la presencia de Dios. Necesitamos apasionarnos por la presencia de Dios. Santo Dios, aleluya. El arca representaba la verdadera presencia de Dios. El nombre de Dios representa aquí toda la revelación de Dios sobre sí mismo. El arca era para la nación de Israel el centro del culto y la posesión más sagrada. Mire bien que lo primero que hizo David fue decidirse a traer el arca a Jerusalén. ¿Qué hizo David primero? Se decidió a traer el arca a Jerusalén. Se decidió, se determinó a traer la presencia de Dios a Jerusalén. Se decidió, aleluya, de que no podía estar el símbolo de la presencia de Dios en una casa relegada. Óigame bien, diciendo cuál era el estado espiritual de la nación mientras estaba David en el reino. Óigame bien, a David no le interesó, aleluya, llevar el arca a Jerusalén, aleluya. Saúl, no le interesó, pero a David sí le importó. Él dijo: no puede estar el símbolo de la presencia de Dios en una casa porque está hablando mal de nosotros. Debemos de traerla aquí con nosotros, debemos de tenerla cerca con nosotros. No puede estar en otro lugar. Alabado sea Dios. David dijo: si es la voluntad de Dios, traigamos el arca a Jerusalén. ¿Sabe cómo se demostró la voluntad de Dios? Vino un rey que era de un pueblo enemigo y manda a David mucha madera, aleluya, y le dice: ahí te mando, David, lo que agarré a la mano.
y le envía un montón de madera. Y entonces, ¿sabe qué hizo David? David hizo varias cosas, pero entre ellas preparó un lugar donde iba a estar el símbolo de la presencia de Dios. Yo creo que usted y yo debemos de preparar un lugar en nuestro corazón para que la presencia de Dios esté siempre con nosotros. Yo creo que usted y yo debemos de tener un lugar donde nos encontramos con Dios. Debemos de tener un huerto del Edén donde tenemos delicia a la diestra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que decidirnos. No tenemos que conformarnos. No tenemos que acomodarnos. Tenemos que determinarnos. Yo no puedo estar en esta sequía espiritual. Yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Yo no puedo estar en esta decadencia espiritual. Yo me voy a levantar en el nombre de Jesús y voy a traer la presencia de Dios a mi vida. Voy a traer la presencia de Dios conmigo, porque yo no puedo hacer nada sin Él. Nada, nada, nada. Separados de Él, dijo Cristo, nada podemos hacer. Aleluya. Esto no tiene que ver con fuerza humana, porque no es con espada ni con ejército, dijo Zacarías. Es con el Espíritu de Dios. Es con el Espíritu de Dios. Aleluya. Oiga lo que hicieron. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Estos eran sacerdotes. Verso 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Verso 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterio, pandero, flauta y címbalo. Verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano, diga conmigo, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Verso 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Diga conmigo, temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Primer error. David intentó llevar el arca de Dios de la casa de Abinadab a Jerusalén montada en un carro nuevo con bueyes. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? ¿Sabe, amado hermano, que cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que los que usaban carros nuevos con bueyes eran los paganos? Los paganos trasladaban a sus dioses en carros nuevos. Óigame bien, con vacas a lo mejor o bueyes, aleluya, que eran nuevecitos también. Y David estaba haciendo algo, óigame bien, conforme al sistema pagano, conforme al sistema del mundo. Por eso le dije yo, la presencia de Dios no la podemos atraer a nosotros con el sistema del mundo. Es a la manera de Dios, no es como nosotros queremos, es como Dios lo ha establecido. Alabado sea Dios. Óigame bien, alabe a Dios si lo puede alabar. Lo maravilloso de esto, o lo extraño de esto, es que David se hacía loco danzando. Y David danzando y danzando. ¿Sabe cómo danzaba David? En círculo. David danzaba en círculo y danzaba y saltaba. Aleluya. Y David va de danzar y las mujeres siguiéndolo en la danza y ellos hechos locos, aleluya, y dando gritos de júbilo, dando gritos de guerra. ¡Ey! ¿Y quién vive? Jehová. Pero Jehová no estaba ahí. ¿Cuántos están conmigo?
A mí me llama la atención que estaban tocando flauta, estaban tocando salterio, estaban tocando todo instrumento musical y era bulla la que se oía. Pero a veces Dios no está en la bulla. A veces Dios, aleluya, si no hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios no puede estar ahí. Se puede escuchar alegre, se puede escuchar bonito, pero lo más precioso es que Dios esté en el asunto, que la presencia de Dios se pueda palpar, que la presencia de Dios se pueda sentir. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Debemos de alabar a Dios, no a como me dé la gana. A David le dio la gana agarrar un carro nuevo, agarrar vacas nuevas o bueyes y montar el arca ahí. Mire lo que le voy a decir. La presencia de Dios no puede ser cargada por animales. La presencia de Dios no puede ser cargada por animales. ¿Cuántos están conmigo? Son los seres humanos los únicos que pueden cargar la presencia de Dios. Y yo vengo a decirle que usted puede ser un portador de la presencia de Dios. Yo vengo a decirle que usted puede ser alguien que cargue la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? David dijo, ya la hicimos. Amén. David dijo, ya la hicimos, y llevaban el arca y aquella danzadera y aquella gritadera y aquel grito de júbilo, grito de guerra, y ellos se sentían gozosos y dijeron, ya llevamos el arca. Cuando de repente, amados hermanos, sucedió lo inesperado. Sigue conmigo usted. De repente sucedió lo inesperado. Aleluya, los bueyes o la carreta, aleluya, se atascó en un lugar. Y entonces cuando llegue y se atasque en ese lugar, amados hermanos, el arca tiende a caerse. Y entonces viene Usa y extiende la mano para agarrar el arca. Cuando nosotros vemos esto así nomás, aleluya, nosotros podemos decir, pero solo por querer cargar el arca, Dios mató a Usa. Solo por querer detener el arca, si tenía buenas intenciones para que el arca no cayera al suelo. Hermano, las buenas intenciones no bastan. Gracias por su entusiasmo. Las buenas intenciones no bastan. Lo voy a volver a decir, las buenas intenciones no bastan. El asunto no era solo llegar con el arca, sino que el asunto era que Dios no le iba a justificar a David que lo estuviera haciendo a como a él le dio la gana. Óigame bien, y entonces Dios mató a Usa. ¿Qué fue lo que hizo Usa? Usa, amados hermanos, tuvo que haber visto dentro del arca de Dios, y estaba establecido en el libro de Levítico, aleluya, que nadie podía mirar dentro del arca, y que la persona que se atreviera a mirar dentro del arca tendría que pagar con su propia vida. ¿Verdad que yo le dije a usted, repita la palabra temeridad? Porque la palabra temeridad significa irreverencia. Lo que hizo Usa fue una irreverencia delante de Dios, y con irreverencia no se puede traer la presencia de Dios. Con falta de respeto a Dios no se puede traer la presencia de Dios. Con falta de valor hacia Dios no se puede traer la presencia de Dios. ¿Cuántos errores se van cometiendo ahí? Ahora, ¿qué otro error se cometió? David no santificó a los levitas. Simplemente dijo, vamos a convocar a los sacerdotes. Simplemente dijo, vamos a convocar a los levitas. David se confió de que los levitas se estaban santificando. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cómo nos puede pasar a nosotros por confiados? Hermanos, si vamos a ministrar en este altar, tenemos que santificarnos.
Ya se puso bien feo este asunto. Siempre que nosotros vamos a hacer algo aquí, no importa la apertura que se haga, hay que santificarse. Orar por las ofrendas, hay que santificarse. Aquí no es solo el predicador el que tiene que buscar a Dios. Aquí todos tenemos que buscar a Dios. Todos tenemos que santificarnos para traer la presencia de Dios, para traer a Dios, para traer a Dios. Es así como Dios se mueve. Es así como atraemos a Dios. No es con irreverencia, es con respeto. Es con reverencia, es con santidad. ¿Por qué Dios hiere de muerte a Usa? Usa, amados hermanos, no tuvo temor de lo que había dentro de la presencia de Dios. Usa, óigame bien, quebrantó el mandato establecido por Dios, que el que mirara dentro del arca tenía que morir. Ahora, ¿por qué más Dios, aleluya, quebranta de muerte a Usa? Porque el pueblo de Israel entraría a una nueva etapa. Y cuando el pueblo de Israel va a entrar a esa nueva etapa, no puede entrar con irreverencia, no puede entrar con irrespeto. Tiene que entrar sabiendo que Dios es santo y el pueblo tiene que ser santo. El pueblo tenía que entrar a esa nueva etapa sabiendo que Dios es celoso y que Dios, lo que Él ha establecido, Él lo respeta y el pueblo lo tiene que respetar. Si no, vámonos al Nuevo Testamento. Cuando el pueblo, aleluya, la iglesia primitiva está comenzando, viene, aleluya, un varón bien generoso y dice: yo vendí mis propiedades. Aquí hay mucha gente necesitada y vamos a darle a los necesitados. Y dice que cubrían las necesidades de la iglesia. Pero de repente viene una parejita. ¿Cómo era que se llamaban? Ananías y Zafira. Bien entendidos los dos. Yo creo que Zafira, no, o Ananías, le digo: vamos a vender la tierrita que tenemos, mujer. Y le dice Zafira: dale, mi amor, vendamos la tierrita, pero no demos todo el dinero. Solo demos una parte y hacemos como si lo dimos todo. Y entonces se ponen de acuerdo. Aleluya. Y amado hermano, cuando llega, aleluya, Ananías delante del apóstol Pedro, viene el apóstol Pedro con discernimiento de espíritu, le dice: Ananías, ¿por qué permitiste que el diablo entrara en tu corazón? ¿En cuánto vendiste la heredad? En tanto. Como ya habían acordado con la que andaba de shopping. En tanto. Y le dice: mentiroso, ¿por qué le quieres mentir al Espíritu Santo? Ni siquiera le dijo: ¿por qué me quieres mentir a mí, el apóstol de Dios? Ay, Dios mío, cuánto tiene que aprender mucho. Óigame bien, ¿por qué estás mintiendo al Espíritu de Dios? Aleluya, cayó muerto. Cuando están sacando los jóvenes, a Ananías llega con las bolsitas, la Zafira, de shopping, mire. Aleluya, llega con las bolsas, la sinvergüenza, mire. Cuando llega con las bolsas, aleluya, mire, Pedrito, aquí le traigo mi pastorcito. Y cuando llega, aleluya, ¿en cuánto vendieron la heredad? En tanto. Ahí vienen a la puerta a los pies de los que fueron a sepultar a tu marido. Cayó redondita. Los dos se murieron. Hay algunos que sí, Dios los mató. ¿Por qué también? Porque la iglesia primitiva estaba entrando en una etapa de avivamiento, en una etapa de sanidades, de conversiones, y quería anular Dios la mentira. ¿Sabe qué dice el texto después de que sacan a Ananías y Zafira? En los siguientes textos, que en todo el pueblo entró el temor al Señor, porque el pueblo de Dios está perdiendo el temor, y el temor hacia Dios se tiene que volver a recuperar. Si se recupera el temor, se recupera la presencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Sin temor a Dios no hay presencia. Sin temor a Dios no hay presencia.
Hay que hablar la verdad delante de Dios. Que dice, aleluya, el salmista David: tú amas la verdad en lo íntimo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le temen a Dios, con los que respetan a Dios, con los que saben que Dios los está viendo en cualquier lugar, en donde quiera que estén. Dios está ahí con los temerosos, con los que saben que Dios es santo y hay que vivir en la santidad de Dios. Aleluya. La ley está escrita en Números 4:15. Números 4:15 dice así, de la siguiente manera: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coad para llevarlos, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coad en el tabernáculo de reunión. Versos 19 y 20. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Hermano, aquí dice que Aarón y su hijo tenían que estar en el lugar santísimo. ¿Usted sabe qué les pasó a Nadab y a Abiú, que eran los dos hijos de Aarón? No tuvieron temor los sinvergüenza. Se embriagaron y anestesiados querían ministrar en la presencia de Dios. Anestesiados querían ministrar en el lugar santísimo. Anestesiados querían hacer el oficio que Dios les había encargado. Anestesiados con vino. Estaban anestesiados y así querían ministrar. Querían engañar a Dios, y el fuego de Dios cayó y los mató. ¿Cuántos alaban a Dios? Verso 20, que dice: no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Y eso fue lo que hizo Usa, quebrantó esta ley. ¿Cuál era el fin de esta ley? Esta ley tenía como fin enseñarle al pueblo de Israel reverencia por la santidad de Dios. La lección práctica es que Dios exige que actuemos según su palabra. Amén. Las mejores intenciones no son sustitutos para la obediencia, ya sea en el culto o ya sea en la vida moral. Las mejores intenciones no son sustitutos de la obediencia. Si no, vaya, pregúntele a Saúl, al rey Saúl. Siempre estoy mencionando al rey Saúl, es que la desobediencia. El rey Saúl, con buenas intenciones, dice: no matemos lo gordo, dejémoselo a Jehová, cuando Dios le había dicho: aniquilame hasta lo más gordo, hasta las vacas más gordas, aniquilame. A él no. Él tenía buenas intenciones. Que es tan gordita, porque pobrecita, porque la vamos a matar. Matemos la flaca, matemos esas vacas flacas y dejemos las gordas. Y llega el profeta Samuel. Y cuando llega el profeta Samuel, viene Saúl y dice: profeta, hice todo lo que Jehová me mandó. Y de repente el profeta escucha que le hacen Y viene Saúl y dice: profeta, hice todo lo que Jehová me mandó. Y le vuelve a hacer la vaca. Y viene el profeta y dice: ¿y qué son esos balidos de vacas que escucho? Nosotros podemos estar diciendo: yo estoy haciendo las cosas bien, pero por dentro a lo mejor está una vaca haciéndole. No estás haciendo las cosas a la manera de Dios. De repente está la vaca ahí, aleluya, bramando, óigame bien, diciendo: no estás haciendo las cosas como debieras de hacerlas. No estás haciendo las cosas como Dios te lo dijo. Y devuelve a hacer la vaca. La vaca estaba revelando la desobediencia de Saúl. Número 3. El temor se apoderó de David. Cuando nos vamos al verso 8, oiga bien, cuando nos vamos al verso 8 dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Verso 9, que dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo:
¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Verso 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Obed Edom era de la descendencia de los levitas, y David dijo: vamos a dejar el arca en uno de los descendientes de la tribu de Leví. Mire lo que sucedió, verso 11. Aleluya. ¿Cuántos se van a preparar para esta bendición? Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. ¿Cuánto tiempo tuvo el privilegio Usa de tener el arca cerca de él? Menos de un día. Y en menos de un día Dios lo mató. Porque Dios mata y Dios da vida. ¿Cuántos están conmigo? Dios hace la llaga, pero también la sana. ¿Cuántos están conmigo? Dios abatece, pero Dios, aleluya, enriquece. ¿Cuántos están conmigo? 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed Edom. ¿Por qué Dios bendice a Obed Edom? En corto tiempo, el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab, y no dice la Biblia que Dios bendijo la casa de Abinadab y todo lo que él tenía. Amados hermanos, cuando nosotros nos vamos, aleluya, al libro de Crónicas, encontramos que los hijos, aleluya, de Obed Edom, mire la bendición, eran los ministros de alabanza, eran los líderes, eran los entendidos en la música, eran los entendidos en la adoración a Dios. Así lo bendijo Dios de tal manera. ¿Por qué Dios bendijo a Obed Edom? Porque tuvo temor de Dios. El temor a Dios trae bendición a nuestra vida. El arca 20 años en la casa de Abinadab y no hubo bendición porque no había temor a Dios. Pero el arca estuvo 3 meses en la casa de un hombre que, aleluya, tenía reverencia por la presencia de Dios. No miró aquello como una simple caja. Él dijo: este es el símbolo de la presencia de Dios, y Dios me ha dado el privilegio de tener en mi casa la presencia de Dios. Mire bien, mire esto. Yo medio he escuchado que se predican mensajes acerca de la casa de Obed Edom, y yo me he preguntado: Obed Edom estaba apasionado por la presencia de Dios. Dijo Obed Edom: traigan el arca a mi casa, que yo la quiero tener. La Biblia no lo registra. La Biblia no lo registra. La Biblia no dice que en algún momento Obed Edom gritó a los 4 vientos: aleluya, como ahí se murió Usa, pero tráiganme el arca a mi casa. Yo quiero tener el símbolo de la presencia de Dios en mi casa. Yo le quiero tener aquí. No. Y yo he pensado en esto varias veces. Y la única deducción, no conclusión, la única deducción que yo puedo hacer es que Dios le dio el privilegio, por su bendita misericordia, a Obed Edom de tener la presencia de Dios en su casa. Y Dios también nos da el privilegio a nosotros, muchas veces no porque seamos tan buscadores, sino porque Dios quiere probar que tanto cuidamos la presencia de Dios, sino porque Dios quiere probar en el corazón de nosotros que hay, si hay temor a Dios o no, si valoramos la presencia de Dios o no. ¿Cuántas veces le ha pasado que usted no estaba buscando mucho y la presencia de Dios lo ministró como nunca? ¿Cuántas veces le ha pasado y usted dice: no, hombre, pero si ahorita no ando buscando tanto a Dios, pero gloria a Dios? Y usted lloraba, no porque lo había buscado tanto, sino porque no lo había buscado tanto y Dios lo ministró de tal manera. Y Dios: ¡ay, Padre eterno, lo que estás haciendo conmigo! Y yo no soy digno. Porque cuando andamos bien ayunados y andamos bien orados y andamos nos sentimos que andamos en buena comunión con Dios, nos sentimos dignos de la presencia de Dios. Ya no van a decir amén.
Pero Dios nos dé el privilegio por su bendita misericordia. Y ahí es donde yo digo, cultivemos el privilegio que Dios nos da. Aprovechemos el privilegio que Dios nos da. Cuidemos ese privilegio que Dios nos dio. No lo tengamos en poco. No lo desvaloricemos. Porque muchas veces tomamos en poco los privilegios que Dios nos da. Ven a celebrar.